El SP500, seguro que el nombre suena. Se le considera, y con razón, el gran termómetro de la economía de Estados Unidos. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a analizar su increíble viaje de las últimas 3 décadas. Así podremos entender mejor dónde estamos ahora mismo y, sobre todo, hacia dónde parece que vamos. Venga, vamos al lío. Para empezar fuerte y hacernos una idea de la magnitud, en los últimos 30 años, el S&P 500 ha tenido un crecimiento acumulado de, ahí está la cifra, más de un 1.200%. Es una auténtica barbaridad, la verdad. Pues ya nos podemos imaginar que no. La respuesta corta es un no rotundo. Porque claro, detrás de ese crecimiento tan espectacular se esconde una historia llena de altibajos, de crisis, de recuperaciones. Vamos, una auténtica montaña rusa. Aquí tenemos la hoja de ruta para este análisis. Primero, veremos por qué el S&P 500 es tan importante. Después, reviviremos esa historia tan movidita antes de tomarle el pulso al mercado hoy en día. Cotillearemos qué dicen los expertos y al final sacaremos algunas conclusiones sobre cómo navegar lo que viene. Muy bien, vamos con lo primero. El S&P 500 no es simplemente un número que sube y baja en la pantalla, es un indicador clave, un signo vital que nos chiva qué tal les va a las empresas más grandes de Estados Unidos y, por lo tanto, a la economía del país en general. En esencia, es eso. Agrupa a 500 gigantes. Pensemos en empresas como Microsoft, Apple, Amazon. Su rendimiento conjunto nos da una foto bastante fiel de cómo respira el músculo empresarial estadounidense. Y ahora sí, a subirse a la montaña rusa. Vamos a darle un repaso a esos picos y valles, esos momentos de euforia y de pánico que han marcado las últimas 3 décadas del índice. Esta línea de tiempo lo dice todo, ¿verdad? Es que la capacidad de recuperación es increíble. Fijaos en los hitos, el batacazo de la burbuja.com en el 2000 por toda esa especulación salvaje. Luego, el abismo de la crisis financiera en 2009, que casi se lleva todo por delante. Pero es que, después de cada caída, como el shock de la pandemia, el índice no solo se ha recuperado, sino que ha vuelto con más fuerza, ahora impulsado por la revolución de la inteligencia artificial. La historia nos enseña que las crisis son parte del juego, pero la tendencia a largo plazo, hasta ahora, ha sido siempre hacia arriba. Y a pesar de toda esa locura, de toda la turbulencia, el dato clave es este. De media, el rendimiento anual entre 2005 y 2025 ha sido de un 10,6%, más o menos. Eso sí, contando con la reinversión de dividendos. Esto demuestra el poder del crecimiento a largo plazo, incluso con sustos por el camino. Venga, saltamos al presente. ¿Cómo está el paciente hoy? En 2025. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos señales que apuntan en direcciones completamente opuestas. A ver, el punto clave, la madre del cordero, es la valoración. Las 10 empresas más grandes del índice están carísimas. Sus acciones valen mucho en comparación con los beneficios que generan. Y claro, esto es una señal de alerta que a muchos les recuerda peligrosamente a la burbuja.com. Un mercado que podría estar, como se suele decir, sobrecalentado. Y aquí está la gran contradicción, la lucha entre optimistas y pesimistas. Por un lado, las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, van como un tiro, ganando un dineral. Pero por otro lado, la economía de a pie, la del consumo, da señales de que se está enfriando. El clásico pulso entre el toro y el oso. Con un panorama tan confuso, no nos extraña nada que los grandes bancos de inversión no se pongan de acuerdo sobre qué va a pasar. Cada uno dice una cosa. Vamos a verlo. Las proyecciones para finales de 2025 bailan bastante, la verdad. Deutsche Bank, por ejemplo, está súper optimista y apunta hasta los 7.000 puntos. Otros, como JP Morgan, son mucho más conservadores. Este lío de opiniones entre los gigantes de las finanzas lo único que hace es reflejar la enorme incertidumbre que hay ahora mismo. Pero bueno, a pesar de las diferencias, si hacemos un poco de media, la mayoría de los analistas coinciden en un rango entre 6.000 y 6.500 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se espera que el mercado siga subiendo, sí, pero probablemente a un ritmo mucho más tranquilo que en los últimos años. Entonces, con este percal, ¿qué hacemos? ¿Cómo se navega en estas aguas? El mercado está en una encrucijada, y es vital saber equilibrar las posibles ganancias con los riesgos, que no son pocos. Por el lado bueno, la inteligencia artificial sigue siendo un motor potentísimo. Y si la inflación se relaja, podríamos ver bajadas de tipos de interés en 2026, lo que sería un respiro. Pero ojo con los riesgos, una buena corrección en el sector tecnológico, que la inflación se ponga terca o algún conflicto geopolítico, y el panorama cambia de la noche a la mañana. Bueno, llegamos a la recta final. Después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? Pues la conclusión estratégica se podría resumir en una sola idea, que es bastante clara. Esta frase la verdad es que lo clava. Después de una racha alcista tan larga y tan fuerte, parece que el mercado ha entrado en una fase más madura, y eso significa que el tiempo de las ganancias fáciles podría haberse acabado. Ahora toca ser más prudentes. ¿Y ser prudentes en qué se traduce?
Pues en diversificar. No poner todos los huevos en la cesta de la tecnología. Buscar algo más de solidez en sectores más defensivos, como la salud o los bienes de consumo básico. Y sobre todo, en gestionar el riesgo de forma activa, en vez de cruzar los dedos y esperar que todo siga subiendo sin más. Y terminamos con la pregunta del millón, la que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. La historia nos dice que el mercado siempre acaba reinventándose, pero también nos enseña que las correcciones son una parte sana y necesaria del ciclo. La respuesta a esta pregunta, desde luego, definirá el próximo capítulo de este viaje tan fascinante.